buen día para todos aquellos que no he podido saludar. Espero que tengan un bendecido día. Hace poquito he sido abuelo, hace 1 mes y 3 días. Y como un buen abuelo, voy a empezar a hacer uso de esto de ser abuelo. Empezar a usar anteojos. Ando con un problema de vista ya hace un tiempito largo, que por la misericordia del Señor no fue grave. Estamos bien. Hemos perdido un poco de visión, pero se soluciona con 1 o 2 anteojos. Estos son uno que uso para leer de cerquita. Tengo otros aéreos que me han dado que más que anteojos es un microscopio, pero cuesta acostumbrarse. Bueno, me pasó algo raro. Yo tenía un tema escrito hace mínimo 6 meses para dar. Y hace 15 días que estoy con ese tema y llegaba hasta cierto punto y no podía seguir. Yo sabía cómo seguía, pero no podía seguir. Algo me impedía seguir y no podía seguir. Y oraba y le pedía al Señor que me diera sabiduría, que es algo que constantemente hago, es que yo solo ser un instrumento, no ser quien habla, un instrumento, y que lo que yo escribo, lo que Él me diga que escriba, sea solamente su palabra y sea Él utilizándome. Me gusta hacer guitarra, pero si una guitarra no tiene quien la toque bien y sepa afinarla y tocarla, no somos nada. Y el Señor contestó mi oración anoche a las 10 de la noche y me dijo: de esto vas a hablar. Imagínense los nervios que tengo ahora y los nervios que tenía anoche, porque cambiar de golpe, cuando uno confía en lo que hace meses tenía preparado, y de golpe que el Señor diga: no vas a hablar de eso, vas a hablar de otra cosa, es complicado. Así que bueno, vamos a comenzar. Me voy a tener paciencia porque por ahí me cuesta leer. Pero bueno, cosa de abuelo. Bueno, el Señor me puso en mi corazón que hablara de la injusticia. Y es un tema complicado, la injusticia. Porque para el hombre natural, por ejemplo, es injusticia de que porque Adán y Eva pecaron, todos somos pecadores. Para el hombre natural, cuando uno le dice de que todos somos pecadores y de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que ninguno nos podemos acercar a Él y que nuestro fin es la muerte, cuando uno le plantea a alguien eso, te dice: pero eso es injusto, si yo no hice nada. Yo no pequé, yo no maté, yo no soy mala persona, ayudo. En mi comunidad soy un ejemplo, en mi casa soy un ejemplo. ¿Por qué yo merecería morir? Entonces, cuando pensaba en esto y el Señor me mostraba esto, me acordé algo de mi infancia. Cuando estudiaba, que no sé si seguiré existiendo, calculo que sí, que era la amonestación colectiva. ¿Se acuerdan de la amonestación colectiva? Uno se portaba mal y como ese uno no se hacía cargo de lo que había hecho, todo el curso recibía una amonestación. Y vaya que para uno que era estudiante era injusto, porque uno supuestamente se portaba bien. Era injusto ser amonestado colectivamente, porque esa amonestación hacía que los que éramos, yo era buen estudiante, aunque no lo parezca, era buen estudiante aplicadito, era el que era buen estudiante tenía una mancha en su legajo por culpa de otro. Y entonces nos parecía injusto, pero ese profesor o ese celador o ese preceptor tenía que impartir justicia por algo que se había hecho mal. Y muchas veces uno pensaba en aquel que había hecho la mala acción y por el cual nosotros habíamos sido amonestados colectivamente, pero nosotros éramos parte de esa injusticia porque nosotros callábamos. Con esto de no voy a mandar al frente a un compañero, callábamos y aceptábamos la culpa de algo que no habíamos hecho.
Y cuando vemos lo que pasó en el Edén, cuando vemos cuando Adán y Eva pecan, vemos a un mundo sumergido en pecado, a una creación sumergida en pecado, y sobre todo a un ser humano, a un hombre natural. El hombre que perdió esa conexión espiritual con el Señor, ese cara a cara, sino que se volvió natural. La palabra dice que la naturaleza misma gime, la creación misma gime una para ser quitado del pecado. Y veía esta realidad que al hombre que uno le dice, se enoja y te dice, es injusto que yo sea pecador por algo que no cometí. Acompáñenme a Romanos 5:18. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y un versículo que muchas veces lo vemos con liviandad o nos cuesta esto de entender de que también hay injusticia en la crucifixión de nuestro Señor, porque Él tomó mi lugar, tomó tu lugar. Vemos que el hombre natural trata de ir en contra de ese Dios y no ve la injusticia de la cruz, y quizás tomamos la salvación o la crucifixión de nuestro Señor como diciendo, bueno, sí, yo la verdad que me merecía ser salvo porque por algo Dios es bueno, por algo Dios envió a su Hijo al mundo. Quiero que vamos a Génesis 3:12 y quiero que vea parte de nuestra naturaleza, y digo nuestra porque es lo que somos. Nuestra naturaleza es lo que nos guía muchas veces y lo que somos. Dice en Génesis 3, versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos a un Adán tirando la pelota y echándole la culpa indirectamente a Dios, diciendo, a ver, vos me diste esa mujer y lo que vos me diste me llevó a comer del fruto prohibido. Y en Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y come. Y esto está dentro de la naturaleza humana, es de no queremos hacernos cargo de lo que somos. Muchas veces nos olvidamos lo que somos, cuál es nuestra naturaleza, que nuestros pies siempre están presurosos a pecar, que nuestra mente continuamente busca pecar, que nos parece injusto que debamos ser juzgados por algo que no hicimos. Yo quería que, más allá de ser hijo de Dios o no, conozcamos un poco de lo que es el hombre natural. Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Parece duro, pero es lo que somos. Y muchas veces esto, pero es lo que somos, es usado como excusa. Es una excusa que tenemos para muchas veces sus hijos caer. Y volvemos a esto de decir, yo fui concebido en pecado, en mal he sido formado, entonces es natural que yo peque y que caiga. Y sin darnos cuenta volvemos a lo que Adán hizo, echarle a Dios la culpa de lo que nosotros somos. Marcos 7:20 al 23 vamos a leer. Libro de Marcos,
7, 20 al 23. Aquí el Señor le venía diciendo que estaban hablando de la comida y lo que contaminaba al hombre, y que si esto comía era prohibido y si aquello. Y el Señor le estaba explicando que no era lo que entraba en el cuerpo del hombre lo que contaminaba al hombre, porque lo que entraba iba a la letrina, pasaba, se descomponía, ciclo natural, al baño. Y en el 20 dice, pero decía que lo del hombre sale, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Y acá hay un planteo que nos podemos hacer, es decir, yo personalmente nunca he hecho nada de esto, ni he sido algo de esto. Pero ¿quién podría hoy pararse delante de Dios a decir yo no he hecho nada de esto? Yo desde mi niñez, todas estas cosas nada he hecho. Yo nunca he pensado mal, nunca he deseado mal, nunca he aborrecido a nadie, nunca he querido la avaricia, nunca he tenido avaricia, nunca he maldecido, nunca he sido soberbio. ¿Quién puede pararse delante de Dios como hombre natural a decirle esto? ¿Seríamos capaces de pararnos hoy, aún así, como hijos de Dios, delante de Él, a decir que no somos nada de esto? Hay un problema del hombre natural, que es esta dificultad de reconocerse pecador. Y hay una dificultad en los hijos de Dios, es que muchas veces nos olvidamos de que somos pecadores, redimidos y salvados, pero aún pecadores. Y un ejemplo de esto es una persona, por ejemplo, que ha tenido cáncer y ha sanado del cáncer, pero mi madre le sabe, porque a ella le pasa, que constantemente tiene que ir a controles para ver que ese cáncer no haya vuelto. Y ella nunca dejó de hacerse los controles, porque sería dar paso a una posibilidad y a caer nuevamente en eso. Como hijos de Dios muchas veces nos confiamos en nosotros mismos, en que hemos sido rescatados, redimidos y limpiados, pero olvidamos cuál es nuestra vieja naturaleza. Y ese problema de olvidar cuál es nuestra vieja naturaleza es lo que nos puede llevar a caer. Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy cuando Marcelo caía una canción hablaba de esto del diluvio y cómo Dios, por medio del diluvio, borró prácticamente a todo ser humano. Quedaron poquitos. Quedó Noé y su familia. Después de eso, yo le pregunto, ¿el pecado terminó? ¿O siguió el pecado por la descendencia de Noé? ¿Siguió el pecado en el mundo o el mundo fue limpiado? Y yo pensaba en esto de que Dios hizo una promesa, como dijo Marce, de que cada vez que apareciera el arco iris, Él se acordaría de no volver a borrar todo de una sola vez. Acompáñenme a Génesis 8:21. Y eso lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, la versión. Dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Mas nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Dice:
aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Cuando lo leí esto pensaba, aquellos que somos padres y hemos criado hijos, nunca a nuestros hijos nosotros les tuvimos que enseñar a portarse mal o a mentir o a hacer travesuras, porque en realidad naturalmente el niño lo hace. Lo primero que aprende el niño a hacer es mentir. El niño miente, el niño maneja, el niño es embustero porque llora sin razón y porque trabaja con el padre y con la madre para que haga su voluntad. Desde nuestra niñez o desde un bebé podemos ver esa naturaleza, a ese hombre natural obrando dentro de nosotros. Y cuando leemos ahí en Génesis dice que no tan solo nuestros pensamientos y nuestra imaginación nos lleva continuamente a este mal, a pecar. Y vuelvo a esto de que como hijo de Dios muchas veces bajamos la guardia y nos olvidamos de nuestra naturaleza, de lo que éramos. Si bien el Señor nos transformó y nos cambió, pero depende también de nosotros vivir en obediencia y que nuestra vida sea de acuerdo a la voluntad del Padre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la verdad que tengo muchos versículos para hablar de esto, de lo que éramos o de lo que somos en realidad. De que muchas veces nuestro corazón nos traiciona y hace que hagamos cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Señor. Y esto de que es una injusticia, o que el hombre natural piense que es una injusticia, cree que lo libera o lo libra del juicio de Dios, porque él cree que es una injusticia. Y este hombre natural se aferra a esto de que Dios es bueno y perdonador. Y es verdad, a medias, porque Dios es bueno y es perdonador, es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es justo. Y lo que pasó en el Edén, Él debe terminar de una vez y para siempre con el pecado. Porque una vez, cuando quedó un poquito de hombre, el pecado continúa en el mundo. Y este pensamiento del hombre natural es de: yo soy bueno. Nadie puede decir, ningún hombre puede decir que soy malo. Y Dios me ama. Y Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Descendiente de Abraham somos, de Adán somos. Y el pecado mora en nosotros. Justos no somos. ¿Hay alguno? Ninguno. El hombre piensa en su justicia y en esto de que soy merecedor de ser salvo. Y hoy cuando Charlie hablaba de nuestro Señor y los dos ladrones en la cruz, vemos el ejemplo de el hombre natural pidiéndole a Dios, Jesús, que estaba crucificado, que descendiera de la cruz y también lo liberara a él. No le importaba si era el Rey de Reyes, si era Cristo, si era el Salvador, no le importaba nada. Lo único que le importaba al hombre natural era su pellejo, era salvarse. Entonces le dice: si desciende, y ya que está, ya que descendes, baja. Y el otro ladrón colgado del otro lado le dice: ni siquiera temes. El Señor era castigado injustamente y ellos dos justamente. Y vemos esto de lo que muchos de nosotros hemos hecho
de reconocer a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, de reconocerlos a Cristo como lo que éramos, pecadores, de reconocernos pecadores, que aunque parezca simple, es difícil para el hombre reconocerse pecador, porque sería reconocer una verdad que no queremos, y sería que vencer al hombre natural y a toda su miseria y a toda su maldad. Y aún así, el reconocernos pecadores tampoco es nuestro, sino que es del Señor, porque su Espíritu es el que nos convence de juicio y de justicia. Aún así, en nuestra inutilidad, no somos nosotros quienes nos reconocemos pecadores. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vemos esta incapacidad humana de reconocer los pecadores y ver lo que somos. Y aún siendo, vuelvo a repetir esto, y aún siendo cristianos, nos olvidamos lo que somos y lo frágil que estamos para caer y lo difícil que es mantenernos en los caminos del Señor. Los que hemos aceptado a Cristo como Salvador hemos entendido que el Señor es misericordioso, que es un Dios de amor y que también es un Dios justo. A pesar de nuestra dureza, a pesar de esto de haber vivido siempre echándole la culpa a Él, o tratar de echar la culpa a Él un día envió a su Hijo a morir en una cruz y a pagar el precio por nosotros. 1 Pedro 2:24 dice, 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El Señor tomó nuestro lugar. Y acá voy a otra parte de la injusticia, y es humanamente hablando. Fue juzgado injustamente. Siendo inocente, fue juzgado injustamente, con testigos falsos, acusado de cosas que él no había hecho. Fue castigado a latigazos, desfigurado, le arrancaron la barba, le laceraron su cuerpo, fue escupido, insultado, maltratado, se burlaron de él. Pero esa parte de nosotros no nos parece injusta. Muchas veces creemos que eso no es injusto, es el amor de Dios obrando. Pero la injusticia juzgó a la justicia y la llevó al madero. Y el problema de esto del hombre natural y el espiritual que tenemos, muchos de los que hemos creído que somos las dos naturalezas, y muchas veces el natural gana sobre el espiritual, es que olvidamos lo que costó y vivimos vidas que reflejan las dos naturalezas, el natural y el espiritual. Muchas veces el espiritual es el visible y el natural es el invisible de la intimidad. El Señor manda que nosotros, como sus hijos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, vivamos una vida de hombres espirituales, hombres que viven de acuerdo a lo que son. Ya no basta la excusa esto de que yo era así, o es mi carácter, uno escucha es mi carácter, es mi forma de ser, la carne es débil, si no puedo, pero olvidamos lo que costó y de dónde fuimos rescatados. Olvidamos que lo que somos, que lo que es el hombre natural, que es propenso a hacer el mal, y que muchas veces nosotros creemos que no somos capaces de hacer el mal.
Y ahí es cuando bajamos la guardia. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí hay un cuestionamiento o un problema, digamos, somos hombres nuevos, criatura nueva, creación nueva, con un residuo de lo viejo. Muchas personas viven de forma tal o de apariencia tal que no parecen ser hijos de Dios o no son hijos de Dios. Y está esto de esta respuesta a la pregunta de si crees en Dios y te dicen sí, creo en Dios. Un montón de gente que cree en Dios, pero que no le han creído a Dios. Y hay una diferencia grande, porque parece que creer en Dios nos da salvación, pero creerle a Dios es aceptar lo que Él dice y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe haber un cambio de vida en nosotros. Debemos matar al hombre natural para que el hombre espiritual prevalezca. Mi vida debe reflejar a Cristo en lo público y en lo privado. Efesios 4:24, también lo busqué en la versión NTV, y dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza, y esto es como decir, ¿qué hacemos apenas nos levantamos? Nos cambiamos. Antes de hacer cualquier cosa nos cambiamos, o ponemos calzado en nuestros pies antes de salir. Es día a día revestirnos de Cristo. Día a día poner esas vestiduras que reflejen al Señor. Y dice: a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Debemos vivir en justicia y debemos vivir en santidad. No porque es una obligación, sino que por amor a aquel que nos rescató, vivir en santidad y en justicia. ¿Cómo debe ser nuestra vida y cómo debe ser la vida de aquel que fue rescatado? ¿Cómo debe ser la vida del hombre espiritual? Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto de vivir por el Espíritu, fuimos rescatados, recibimos el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos consuela, quien nos ayuda. Y parece por ahí una ironía de que nuestro viejo hombre le gane diariamente al Espíritu. Parece una ironía, porque aquel Espíritu que mora en aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador es un espíritu de poder, poderoso, Dios mismo. Y es una ironía que dejemos muchas veces que el hombre natural venza por encima del Espíritu. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son en continuo y sin interrupción espirituales. Y más allá de que es cierto que uno tiene las preocupaciones de trabajo, salud y un montón de cosas. Pero todas estas cosas
son resueltas espiritualmente puestas a los pies del Señor. Todas las cosas de nuestras vidas son puestas a los pies del Señor. Todo se dirime espiritualmente y a través del Señor. O hay partes de nuestras vidas que todavía siguen siendo del hombre natural. Que las decisiones de nuestras vidas las toma el hombre natural y no el espíritu. Después en Romanos 8 también, el 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y acá hay una parte que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos vivir por el Espíritu. El 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo que yo entendí, por lo que el Señor me mostró, es hablarle al hombre natural, aquel que todavía no aceptó a Cristo y aquel que todavía cree que por sus propias obras o por su propia fuerza puede alcanzar salvación, que es imposible porque, como vimos, somos una inmundicia. Parece duro, parece fuerte, pero somos inmundicia delante de los ojos de Dios si no tenemos a Cristo. Y el hombre espiritual, aquel que fue rescatado, redimido, transformado, debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el espíritu. Viene esta pregunta, y con esto ya termino. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De hombre natural o de hombre espiritual? ¿Cómo es tu vida? ¿De hombre natural o de hombre espiritual? Y por ahí la más dura de todas es: ¿verdaderamente has aceptado a Cristo como Salvador? ¿Y tu vida refleja a Cristo como Salvador? ¿O solamente le has creído, pero no le crees? Es bueno, de vez en cuando, no dudar de la salvación a aquellos que somos salvos, sino de ver dónde estamos parados. Si verdaderamente nuestras vidas reflejan a Cristo, o si me reflejan a mí. Por más buen ser humano que sea, nunca seré mejor que lo que fue nuestro Señor. Oramos para terminar. Padre amado, Señor bendito y Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre amado, porque nos has rescatado, Padre amado, del pecado, pero sobre todo de nosotros mismos, de lo que éramos, Padre bendito. Queremos, Señor, clamar primeramente por aquellos que no te conocen, Padre, para que puedan tomar esta decisión, Señor, de buscarte, de buscar esa salvación, de buscar ser transformados, Padre bendito. Y también pedirte por aquellos que ya hemos sido renovados, Padre amado, y hemos sido salvados, para que podamos, Padre, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor amado, vidas que reflejen tu justicia, tu verdad y tu santidad, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, fortalécenos, Padre bendito, para que día a día, Señor, seamos cada vez más parecidos a Cristo, Señor. Padre, Señor y Dios, te queremos pedir que tú nos guardes, Señor, nos cuides y nos protejas en el retorno a nuestros hogares. Bendice cada hermano, bendice cada familia, bendice cada hogar. Padre bendito, Señor y Dios, todo esto, Padre, te lo queremos pedir en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.